En medio de días que parecían tranquilos, la vida de Tu, vi una chica dulce y de corazón puro, de repente tomó un rumbo lleno de dolor. Un acontecimiento terrible ocurrió dejándole un miedo profundo y una pequeña vida creciendo dentro de ella. Ba-jung, su padre, un hombre trabajador y humilde, quedó destrozado al conocer la verdad. Decidió acudir a la policía, decidido a encontrar al responsable que había arruinado la vida de su hija. Mientras tanto, Alan, el chico que siempre había tenido sentimientos por Tu-vi, escuchó por casualidad un secreto que nadie debía saber. Se encontró dividido entre el cariño, la rabia y la angustia. ¿Se alejará o se convertirá en el apoyo que ella más necesita? Y Tu-vi, en su pequeño cuarto con los ojos llenos de lágrimas, no sabe si el futuro que le espera será luz o un abismo aún más oscuro. Una historia llena de secretos, dolor, familia y giros inesperados. ¿Se hará justicia? ¿El culpable saldrá a la luz? ¿Y el amor podrá sanar las heridas de una chica tan lastimada? Acompáñanos para descubrir toda la verdad. Si esta historia te conmovió y quieres apoyar al equipo creativo, no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. En la pequeña cocina, el calor del caldo subía en nubes de vapor, pero entre padre e hija reinaba un silencio absoluto. Solo se escuchaba el leve choque de los palillos contra el cuenco, un sonido torpe y tenso. Tu-vi bajó la cabeza, sus manos apretadas bajo la mesa, como si soltar un instante fuera suficiente para que toda su valentía desapareciera. Ba-jung notó algo extraño, dejó los palillos sobre la mesa y esperó. Tu-vi respiró hondo, su voz temblaba como si estuviera a punto de quebrarse. «Papá, lo que voy a decir, por favor no te enojes conmigo, ¿sí?» Ba-jung soltó una risa suave, aunque en sus ojos apareció un matiz de tristeza. «Hija, mientras estés sana y en paz, no hay nada que no pueda escuchar de ti». Aquella frase fue como un techo que la resguardaba, haciendo que las pestañas de Tu-vi temblaran. Se mordió el labio y finalmente dejó caer cada palabra con dificultad. «Papá, el padre del bebé, no es la persona que tú crees, y tengo miedo de que lo que diga te decepcione». El ambiente quedó congelado. La luz del techo se movió levemente y proyectó las sombras de ambos en la pared. Ba-jung guardó silencio unos segundos suficientes para que el corazón de Tu-vi se encogiera. Luego soltó un suspiro, se acercó a donde ella estaba sentada y apoyó con suavidad una mano sobre su hombro. «No importa quién sea, yo siempre seré la primera persona a tu lado. ¿Crees que no me duele? Claro que me duele, pero me duele más ver que has llevado todo esto sola». Sus palabras hicieron que los hombros de Tu-vi cedieran. Rompió a llorar con las lágrimas corriendo sin freno. «Perdóname, no me atrevía a decirlo. Tenía miedo de que te doliera». Ba-jung levantó la mano y le limpió una a una las lágrimas calientes. «Ay, hija, sé fuerte. Aquí seguimos todos. Yo sigo aquí. Ese bebé no tiene la culpa de nada. Tú tampoco». La miró con una mezcla de firmeza y amor, la mirada de un padre dispuesto a enfrentarse al mundo entero, con tal de que su hija no vuelva a llorar. En la esquina de la mesa, los palillos seguían allí, la comida se enfriaba poco a poco, pero el cariño en esa cena era más cálido que cualquier fuego. Y el público solo puede preguntarse, ¿quién es realmente el padre del bebé? ¿Y por qué Tu-vi tiene tanto miedo? Tu-vi se levantó de repente y rodeó a su padre con un abrazo fuerte. Apoyó la frente en su hombro intentando contener los sollozos, pero cuanto más lo intentaba, más le temblaba el cuerpo. «Papá, no quiero que tengas que preocuparte más». Su voz se quebró. Cada palabra parecía rasgar el corazón de quien la escuchaba.
Este embarazo, este bebé, fue por culpa de un hombre malo. Él me obligó. No pude defenderme. La confesión cayó como una puñalada helada en el pecho de Ba Jung. Él se quedó paralizado. Un segundo de silencio mortal. Luego su mano se cerró con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos, las venas marcándose bajo la piel. Sus ojos se enrojecieron, pero hizo todo lo posible por mantener la calma para no asustar con Hong Kongai. Con calma, hija, dijo intentando estabilizar la voz. Puso ambas manos en los hombros pequeños de Tu-bi. Su voz grave, temblorosa, pero firme. Si todo es así como condices, yo voy a luchar por ti. Voy a denunciarlo a la policía. No tienes que tener miedo. No más. Tu-bi levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de terror y desesperación mezclados. Papá, contengo miedo. Tengo miedo de que todo empeore. Ba Jung la abrazó más fuerte aún, como si quisiera usar sus propios brazos para protegerla de todo lo que pudiese lastimarla. Nadie tiene derecho a hacerte daño otra vez. Y yo no tengo miedo de nada. Afuera en el corredor, unos pasos se detuvieron. Alan estaba allí. Había venido a ver a Tu-bi, pero terminó escuchando parte de la conversación. El color se le fue del rostro. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de shock y culpa. Ya lo entendía todo. El embarazo que todos mencionaban no era suyo. Y Tu-bi nunca había amado a nadie más que a él. Aún así, la chica que él quería había vivido una pesadilla que nadie debería vivir. El corazón de Alan se sintió como si alguien lo apretara con fuerza. La garganta se le cerró. Tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. La culpa le golpeaba el pecho como una ola violenta. Tu-bi, ¿lo enfrentaste todo sola?, susurró casi sin voz. Dentro de la pequeña casa, los sollozos de Tu-bi, la voz grave y contenida de Ba Jung, y el silencio desgarrado de Alan se mezclaron creando una escena que nadie podría mirar sin estremecerse. A partir de aquí, todo solo se volverá más complicado. Ba Jung realmente presentará la denuncia. Tu-bi tendrá suficiente valentía para enfrentar la verdad y Alan se quedará a su lado o se alejará al descubrir una realidad tan dolorosa. Las respuestas aún están por llegar, pero la tormenta emocional ya ha comenzado. La puerta de madera emitió un leve crujido. Ba Jung y Tu-bi se separaron de inmediato como si intentaran ocultar la herida que seguía doliendo en silencio. Alan entró con una pequeña bolsa de papel en la mano. Dentro había un recipiente de sopa todavía caliente. Su expresión era tranquila, pero en sus ojos se notaba la agitación de alguien que intentaba esconder lo que acababa de escuchar afuera. Forzó una sonrisa familiar y habló con voz natural. Tu-bi, pasé por un puesto donde la sopa se veía buena, así que te compré una. Tu-bi le devolvió una sonrisa suave, cansada, pero agradecida. Otra vez me traes comida. Gracias, siempre eres tan considerado. Tomó la bolsa. La presencia de Alan siempre le daba algo de alivio. Nadie sabía que la mano de Alan temblaba ligeramente detrás de la bolsa. Él se inclinó hacia Ba Jung con respeto. Buenas tardes, señor. Hoy no salió a trabajar. Ba Jung lo observó unos segundos. Su mirada era tranquila pero cargada de tristeza y pensamientos pesados. Respondió con un tono profundo. Sí, iba a salir dentro de un momento. Alan asintió, pero sin querer sus ojos buscaban señales en el rostro de Ba Jung, intentando ver si realmente estaba bien después de lo que había pasado. Un silencio breve llenó la habitación. Tu-bi habló con suavidad. Alan, siéntate. Yo también estaba por almorzar. Él se acercó a la mesa. Su mirada recorrió el rostro todavía húmedo por las lágrimas de Tu-bi y sintió un dolor punzante en el pecho. Aún así,
Sonrió para aligerar el ambiente. La sopa está caliente. Deberías comer antes de que se enfríe. Tubi asintió, abrió el recipiente, y el vapor subió haciendo que sus ojos se enrojecieran otra vez. Alan lo notó, pero no se atrevió a preguntar. Temía tocar una herida que aún no había sanado. Ba-Jung se levantó, tomó su chaqueta e intentó hablar con naturalidad. «Quédense aquí y conversen. Tengo un asunto que resolver». Tubi tomó ligeramente la manga de su chaqueta como queriendo detenerlo. «Papá, cuídate, ¿sí?» Ba-Jung asintió. Pero ese gesto no era solo una respuesta. Era una promesa silenciosa. «Voy a protegerte pase lo que pase». Salió dejando en aquella pequeña casa a 2 jóvenes y un secreto que pesaba en el corazón de Alan. Cuando la puerta se cerró, solo quedaron Alan y Tubi. Él la miró y habló con voz suave. «¿Te sientes un poco mejor si necesitas decir algo? Dímelo. No cargues todo sola». Tubi bajó la mirada. Sus ojos brillaban por la emoción. «Estoy bien, gracias a ti». Pero ambos sabían que detrás de esas palabras había algo más oscuro, algo que nadie había podido enfrentar aún. Y Alan llevaba dentro una promesa que no se atrevía a decir en voz alta. «Pase lo que pase, no voy a alejarme de ti». El camino hacia la comisaría aquel día se sintió más largo que nunca. Ba-Jung caminaba con las piernas pesadas como si llevara piedras atadas a los pies. Cada paso era un golpe en su corazón. En su mente solo veía la imagen de Tubi, llorando en sus brazos. La voz de su hija seguía resonando como una daga, clavándose en el pecho. «Papá, no pude defenderme». Cerró los puños con tanta fuerza que las uñas se hundieron en la piel, provocándole un dolor ardiente. Pero no aflojó. La rabia le subía por la garganta, oprimiéndolo. «Se atrevió a hacer eso con mi hija. Sea quien sea, tendrá que pagar». Ya estaba atardeciendo. Una neblina ligera cubría el rostro agotado de Ba-Jung. No se permitió mirar atrás. Si lo hacía temía rendirse. Temía recordar los ojos aterrados Kuatu. Temía ver a su hija frágil, hundiéndose otra vez en la desesperación. Tenía que seguir. Tenía que hablar. Tenía que protegerla. La puerta de la comisaría se abrió y una ráfaga de aire frío le recorrió la espalda. Un oficial de guardia lo vio y se acercó. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» Ba-Jung permaneció quieto unos segundos. El pecho le dolía, la respiración se volvía pesada, como si tuviera que arrancar un recuerdo doloroso desde lo más hondo. Finalmente habló con una voz ronca. «Quiero denunciar un hecho. A mi hija la han agredido». El joven oficial se detuvo en seco y rápidamente lo invitó a sentarse. Su mirada se volvió firme, llena de atención. «Cuéntenos todo con detalle». Ba-Jung tomó aire profundamente. Su voz temblaba cargada de un dolor que intentaba contener. «Ella me lo ocultó durante mucho tiempo. No sé cómo ha podido soportarlo. Ella está embarazada». Al decirlo, la garganta se le cerró. Las lágrimas querían salir, pero él luchó por retenerlas. El oficial tomó notas y preguntó. «¿Sospecha de alguien? ¿Tiene alguna pista?» Ba-Jung apretó los puños. El sudor le cubrió la frente. Sus ojos se nublaron entre la rabia y la impotencia. Ella no se atreve a contarlo, pero sé que pasó cuando volvía tarde de su trabajo a medio tiempo. El oficial lo miró con seriedad, con una responsabilidad clara en el rostro. «Quédese tranquilo, investigaremos el caso y protegeremos a su hija». Aquella frase fue como una mano tendida levantando a Ba-Jung del abismo en el que había estado hundido. Él inclinó la cabeza con la voz rota. «Por favor, encuentren a ese desgraciado. Ella es lo único que tengo. No puedo dejar que siga viviendo con miedo». Cuando salió de la comisaría, ya había oscurecido. Las farolas se encendieron,
arrojando una luz amarilla y tenue sobre su rostro envejecido. El viento era frío, pero Ba Jung sintió un pequeño calor creciendo en su interior, porque había dado el primer paso para proteger a Tu-bi. Pero en medio de la oscuridad, una pregunta se deslizó silenciosamente. ¿El culpable se quedará quieto al saber que lo han denunciado? ¿Y esta investigación a dónde llevará a Ba Jung? Los secretos aún no han salido a la luz, y la silueta del agresor sigue escondida en las sombras. El cielo ya estaba oscureciendo. Cuando Ba Jung entró al patio, los hombros aún pesados después de la denuncia llena de tensión, Alan apareció de repente desde el porche y se acercó rápidamente. La luz amarilla de la lámpara iluminó su rostro, dejando ver una preocupación imposible de esconder. «Señor Jung, ¿puedo hablar con usted un momento?» La voz de Alan era baja y temblorosa, muy distinta a su calma habitual. Ba Jung se sobresaltó levemente. Asintió, aunque evitó mirarlo a los ojos como si ya supiera lo que estaba por venir. Sin esperar más, Alan lo llevó suavemente hacia el espacio vacío frente a la casa. El viento nocturno soplaba entre los árboles, cargando el ambiente con un peso difícil de describir. Alan apretó los puños antes de hablar. «Señor, lo que Tu-bi le dijo hoy es verdad». Ba Jung se quedó inmóvil. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?» Alan respiró profundamente con los ojos enrojecidos. «Escuché una parte. No fue mi intención». Pero su voz se quebró. «Señor, ¿de verdad le pasó eso a Tu-bi?» Ba Jung desvió la mirada sin querer mostrar los ojos llenos de lágrimas. Negó con la cabeza y respondió con un tono áspero, casi como un reflejo para protegerse. «No lo sé y esto no debería saberlo nadie más. Tu-bi ya ha sufrido demasiado. No me preguntes más». Alan lo miró con dolor, pero también con firmeza. «Lo entiendo, señor, pero ocultarlo hará que todo mejore». Ba Jung guardó silencio. Sus manos temblaban con las uñas clavadas en la palma. Alan dio un paso adelante. Su voz se volvió profunda y sincera. «Yo no soy un extraño. Yo quiero a Tu-bi. Usted lo sabe». Aquella frase hizo que Ba Jung se detuviera. Sus ojos mostraron un destello de duda. Alan continuó cada palabra cayendo con fuerza. «Si alguien realmente le hizo daño, yo no puedo quedarme de brazos cruzados. No quiero que ella tenga que soportarlo sola». El rostro de Ba Jung se contrajo. Se giró con los ojos rojos y la voz entrecortada. «Ella es tan joven y tuvo que pasar por eso. Me duele tanto, Alan. Solo quiero protegerla de las habladurías, de las miradas crueles. No quiero que nadie lo sepa, para que no vuelva a romperse». A Alan se le apretó el pecho. Se acercó y puso una mano en el hombro del hombre. «Entiendo que quiera ocultarlo, señor, pero se lo prometo, yo la voy a proteger con usted. Usted solo y Tu-bi sola. ¿Cómo podrán contra todo ese dolor?» Las lágrimas rodaron por el rostro de Ba Jung. Se tapó parcialmente la cara y dijo con un sollozo contenido: «Ella es lo único que tengo. Tengo tanto miedo, Alan». Alan lo miró con un nudo en la garganta. «Yo también tengo miedo. Pero si me permite estar con ustedes, creo que juntos podemos superar esto». En medio del patio oscuro, bajo la luz tenue de una farola, los dos hombres permanecieron en silencio, un padre cargando el dolor de su hija y un joven que la quiere tanto que hasta teme enfrentarse a la verdad. Y así la historia daba un giro decisivo. La pequeña habitación estaba envuelta por la luz dorada del atardecer. El brillo entraba por la ventana y caía sobre el rostro de Tu-bi, dándole un aire triste y apagado. Ella apoyaba la espalda en la pared, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la ventana, como si buscara un poco de paz afuera. Pero por dentro, su corazón era un peso que la oprimía sin descanso. Su mirada perdida no se fijaba en nada. Solo estaba atrapada en los recuerdos dolorosos que no podía borrar. Llevó suavemente una mano a su vientre. Un gesto pequeño,
pero suficiente para que el dolor volviera a apretarla. En ese momento, Lindo, su hermano pequeño, se sentó junto a ella abrazando su cojín favorito. Había notado que su hermana llevaba demasiado rato en silencio con los ojos rojos y tocó su mano con cuidado. «Hermana Vi, ¿te sientes mal hoy?» Vi se sobresaltó un poco, pero trató de sonreír. «Estoy bien, no te preocupes». Lindo la observó con ojos grandes llenos de preocupación inocente. No entendía los asuntos de los adultos, pero sí sabía que su hermana estaba muy triste. Como hacía desde que era pequeño, comenzó a contarle historias con entusiasmo infantil. Hoy en clase el maestro nos hizo dibujar. Yo dibujé un gato, pero la niña Lee dijo que parecía un cerdo. Infló las mejillas, me enojé, pero el maestro dijo que era creativo. Vi soltó una risita suave, una sonrisa frágil, pero suficiente para iluminar un poco la habitación. Al verla sonreír, Lindo continuó, y luego en el recreo, lancé la pelota tan fuerte que se fue por encima de la cerca. Nam se asustó tanto que pensó que un fantasma se la había llevado. Esta vez Vi no pudo evitar reír más fuerte. Se tapó la boca, pero la risa igual salió. Una risa pequeñita, que pareció disipar todas las sombras. Lindo ladeó la cabeza orgulloso. «Ves, sabía que estabas triste, por eso te conté cosas divertidas. No estés triste. Sí, si tú estás triste, yo también me pongo triste». El corazón de Vi se suavizó. Le acarició el cabello con una voz quebrada pero cálida. «Gracias. Contigo aquí me siento menos asustada». Lindo no entendía asustada por qué, pero apoyó la cabeza en su hombro y la abrazó del brazo. «Estoy contigo. No llores más». Vi apretó los labios mientras las lágrimas caían lentamente, no por dolor, sino por el cariño puro y pequeño de su hermano, que la mantenía firme en medio de la tormenta. Afuera el viento del atardecer soplaba suave. Dentro del pequeño cuarto, la voz inocente de Lindo era como un hilo que ayudaba a Vi a volver a la vida, a la esperanza que creía perdida.